En esta ocasión tendré la oportunidad de conversar con la diputada federal Marcela Torres Peinberg, una de las protagonistas para que se diera la reforma al artículo 41 constitucional. Los hombres aún creen que la igualdad, la paridad de género y las acciones afirmativas son una concesión graciosa que se nos puede regatear. No, señores, es solo justicia. La igualdad, si es en serio, debe de ser un principio que permee a todo nuestro sistema, a toda nuestra sociedad. La falta de paridad es cosa seria, porque la desigualdad institucionalizada tiene un nombre: violencia. Le agradezco a la diputada federal Marcela Torres Peinberg el que nos haya dado este espacio para conversar con ella. Marce, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de verte, Betsa, te felicito por lo que estás haciendo. Es un gusto siempre estar contigo y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Marce, pues después de todo lo que viviste junto con otras legisladoras para que se diera la reforma al artículo 41 constitucional, ¿cuál dirías tú que fue la parte más difícil que te haya tocado vivir? ¿La redacción, el estar hasta a tan altas horas ahí en la legislatura? ¿Cuál consideras que fue esta parte que te dejó marcada? Pues mira, la lucha no fue fácil. Digamos, el piquito del iceberg es ya en el pleno del Senado, pero la lucha empezó un año antes. La redacción fue regalada, era un solo parrafito. Y el parrafito lo único que decía es que los partidos políticos que no tuvieran mitad y mitad no podían tener registro. Era todo. El PAN hizo un grupo de trabajo en el CEN del PAN y se juntaba todos los martes religiosamente para sacar una propuesta del PAN a este Pacto por México, que era el que estaba permitiendo una reforma político-electoral. Entonces, a esa reunión no falté un solo día, Betsa. Durante 6 meses fui a las 6 de la tarde al PAN y el día que lo propuse era la única mujer que asistía. A veces iba la senadora Pilar Ortega, pero no siempre. Cuando lo propuse, todos los hombres se me vinieron encima. No sabes qué incómoda sensación, porque son además tu partido. Esto trasciende partidos. No tiene que ver con el color, sino con el perder poder, que creo que es una reacción muy humana. Aguanté ese día, pero a partir de ese día, Betsa, todos los días les decía, oigan, mi parrafito, porque empezaban revisando cuáles habían sido las adiciones y los cambios, y nomás no pasaba. Hasta que finalmente, mi forma de convencerlos fue, a ver, pongámoslo los del PAN. No va a pasar. Pero por lo menos nosotros tenemos esa visión de incluir a las mujeres en política. Y así fue como logré que el PAN la pusiera en su propuesta. Después me dediqué a cabildear con mis homólogas, ¿no? Digamos, en el PRI, en el PRD y en los partidos, de todos los partidos que había en ese momento. Y ellas tuvieron su lucha en su propio partido. Sin embargo, quien realmente pone ese párrafo es el PAN. Cuando se discute ya en grupo, el parrafito famoso, me dicen, oye, fíjate que sí va a quedar, pero lo vamos a pasar a un transitorio. Le dije, no, de ninguna manera. Ahí fue ya una segunda etapa en donde ya no era con el PAN el pleito, sino ya era con todos. Ya tenía otras aliadas, que eran las representantes de los otros partidos, y presionamos. Finalmente, ese día que tú dices, ese piquito del iceberg, pues ya ves que te atrasan las votaciones para que te agarren más dormido que de costumbre, y entonces a las 5 de la mañana me dicen, pues quedó en un transitorio. Le dije, de ninguna manera. Esto tiene que quedar en el cuerpo de la ley. Entonces, hablo con las compañeras de los otros partidos y les digo, a ver, amigas, este es el momento decisivo. ¿Qué tal que nos salimos y dejamos a los hombres votando la reforma político-electoral solos, sin mujeres? Y entonces la del PRI me dijo, oye, yo quiero ser gobernadora de mi estado, no, porque aquí no es como en el tuyo que se vale ser rebelde, aquí no. Pero bueno, jaló. La representante del otro partido también jaló. Y entonces empezamos a agarrar nuestras bolsas. Yo empecé a hablar con las compañeras del PAN. Les dije, vámonos, que se queden ellos. Y entonces fue cuando nos pararon
y quien estaba negociando del lado de el presidente Peña, dijo, a ver, ¿qué quieren? El parrafito. Le digo, el parrafito, que era la redacción era nada. Y así fue, bajo esa amenaza, que lograron meterlo al cuerpo de la ley y que quedara este parrafito ahí, digamos, que cambió, yo creo, la historia de México, ¿no? Pero claro que fue difícil, ¿no? Claro que fue difícil, claro que hubo una enorme resistencia. Creo que es normal. Es muy difícil quitar poder, independientemente de si eres hombre o mujer, ¿no? Y ellos tuvieron que ceder muchísimo, ¿no? Muchísimo. Me ponían de pretexto todo, qué iba a pasar con la reelección, que no se podía porque qué iba a pasar con los plurinominales, en fin, una serie de cuestionamientos que solo con la unión de las mujeres, sin importar los partidos políticos, con esa causa firme, es que pudimos pasarlo. ¿Quién estuvo ahí? Diva Gastelum del PRI, Marta Tagle como senadora independiente y Angélica de la Peña por el PRD. Realmente fuimos nosotras 4 quienes no cedimos y logramos sacar esto. Marce, a 4 años de distancia, ¿cuál sería tu evaluación de esta reforma, lo que se ha logrado con esta reforma? Bueno, desde luego cambiar la historia de muchas mujeres. Creo que ahora sí los partidos políticos están obligados a incluir a mujeres y eso ha venido a cambiar la historia de muchas mujeres que quieren participar en política. Muchas es su primera vez que están participando y entonces, claro, hay inexperiencia, Betsa, pero veo en todas las compañeras, no importando el partido, un compromiso que sí tiene que ver con el género, ¿no? Como decir, soy mujer, estoy aquí porque los partidos están obligados y no puedo quedar mal. Entonces veo esa responsabilidad, veo que eso ya es positivo para la política, porque a todas las veo con un grado mayor de responsabilidad en su cargo, que lo que veo en los compañeros varones, que pues es algo mucho más cotidiano para ellos. Como somos las mujeres. Como somos las mujeres, sí. La verdad es que eso me ha gustado. Segundo, creo que empiezo a ver un cambio en México en muchos sentidos. Todo el tema que se ha dado ahora de controversia con quitar estas estancias infantiles, la batalla la hemos dado mujeres, no importando el partido. Inclusive hay mujeres de Morena en esta causa que están en contra de su propio partido, que eso es muy difícil, y más en este momento. Pero veo que ahí ganan niñas, niños, hombres, ¿no?, que son padres de familia, y mujeres, abuelos y abuelas que también les querían achacar ya el cuidado. Ahí te encargo a los ¿no? niños, ¿no? Y entonces creo que sí se empiezan a ver cambios positivos para la sociedad en su conjunto gracias a el trabajo de las mujeres. ¿Qué otra cosa veo? Veo también una tendencia a que baje la corrupción, ¿no? Que eso no es escudo. Yo siempre digo que ser mujer no te hace menos susceptible a caer en la corrupción. Al revés, a veces es más, porque tienes que ser dócil, tienes que ser obediente al jefe, tienes que estar calladita y anuente a lo que haga el jefe, y eso nos pone en una condición complicada para levantar la voz cuando ves cosas que no te están gustando, en la parte, digamos, de la congruencia del jefe. Pero también veo un mayor compromiso de las mujeres de revisar las cuentas, de no gastar de más, de mayor compromiso, digamos, con la congruencia. Entonces, bueno, eso también creo que se empieza a ver y tú lo vas a tener como más monitoreado, ¿no? En los pasados comicios de 2018 hubo elección en 9 estados también para gobernadora. Y me llama la atención porque en total fueron 50 candidatos, de los cuales 11 solo fueron mujeres. Marce, ¿qué consideras que haría falta para que haya más candidatas mujeres que participen, pero ahora para la gubernatura? Mira, creo que una parte indispensable es empoderar económicamente a las mujeres en México. Tenemos una conformación familiar todavía patrimonial, ¿no?
y el que lleva el patrimonio es quien tiene más el control. Tenemos un problema grave de pensiones alimenticias, que parece que no está relacionado con el tema que me estás preguntando, pero es muy importante. Solo 1 de cada 10 hombres paga la pensión alimenticia en México que debe de pagar. ¿Y quién tiene la carga de probar que ese padre de familia no está cumpliendo con su obligación? La mujer. No tenemos todavía la capacidad como Estado mexicano para tutelar, digamos, para que los gobiernos en los estados o a nivel federal o en los municipios sean los responsables de castigar, de sancionar, de probar que ese hombre no está pagándole a sus hijos lo primero que tienen que pagar, que es su alimento y su hogar, ¿no? El derecho que tienen los niños mexicanos a tener una infancia tranquila, una infancia plena. Entonces las mujeres se enfrentan a la tarea de decir, pues me voy al DIF, que está saturado de casos, las procuradurías, o me voy a contratar un abogado privado que cuesta mucho dinero y ellos tienen la facilidad de solo ampararse. Entonces, eso drena enormemente la capacidad económica o la libertad que puede tener una mujer para gastar su dinero. Normalmente lo que las mujeres hacen es, dejo el pleito legal, asumo la manutención de mis hijos, pago la renta, pago los alimentos, pero no toco mi desarrollo personal. Una campaña política es muy cara. Necesitas mantener una nómina básica de gente que te apoye, hay que pagar distintos gastos, ¿no? Transporte, etcétera, etcétera. Y las mujeres tendemos al patrimonio que tenemos, guardarlo en bien de asegurar la economía de nuestros hijos. Entonces, creo que en tanto no logremos hacer pareja la carga de la manutención familiar entre mujeres y hombres, ¿no? Equipararlos en salario, porque tú sabes que tenemos una discrepancia, digamos, en contra de la mujer, de casi 16%. A trabajo igual nos pagan menos, a trabajo igual no contratan mujeres porque se pueden embarazar. En fin, entonces tenemos menos oportunidades laborales y ganamos un poco menos en México las mujeres. Entonces, en tanto no equiparemos esa libertad económica que requerimos todas y todos para participar en una contienda política, las mujeres se van a ir más a participar por cargos más seguros, menos onerosos, porque una campaña a gobernadora, a alcaldesa, pues sí se necesita mucho más patrimonio, ¿no? ¿Y consideras que esta situación sucedería igual para las candidaturas a la presidencia de la República? Porque solo hemos tenido 6 candidatas si tomamos en cuenta a Margarita Zavala. Claro. Si no, porque renunció poquito antes de la elección, ¿sucedería esta misma situación que el por qué tampoco hay tantas candidatas para participar para la presidencia de la República? Sí, claro. Sí, por supuesto. Esa es una gran barrera que hay en la participación política en general para las mujeres. Es esta cuestión de invertir un recurso, así se hace en la política, en una campaña que tiene un resultado muy incierto, ¿no? Y que el dinero se va a fondo perdido. Entonces tienes que tener realmente pues una seguridad económica en tu familia para animarte a subvencionar tu propia campaña. ¿Por qué los hombres lo hacen más? En primera, porque está comprobado, tienen una facilidad mayor para el riesgo, ¿no? Para decir, arriesgo este dinero. En segunda, porque muchos de ellos se respaldan en sus mujeres diciendo, bueno, está trabajando mi esposa. En cambio, no tenemos esa certeza las mujeres. ¿Qué opinas de la participación de la mujer en la política, Marce? Pues mira, creo que es deseable para México, en primera diría eso. En el país somos 50% mexicanas y 50% mexicanos. Entonces, un país no puede decir que es democrático hasta que haya igualdad en la participación. Esto de lo que estamos hablando, de las pensiones y esto, jamás se iba a atender si no había más mujeres dentro. El tema de los centros de cuidado, el tema de hacer iguales los salarios, en fin, una serie de la propia seguridad que requiere una mujer y un hombre es distinta. El acceso a la justicia también es distinto. Entonces, creo que la participación de la mujer en la política
en general en el mundo, es importante para, primero, equilibrar los derechos de los ciudadanos y segundo, que realmente el país pueda decir que es justo. Marce, por último, yo te pediría un mensaje para que todas las mujeres se animen cada vez más a participar en política y sobre todo proviniendo de una mujer como tú, mujer de lucha, que pues gracias a esta reforma pues hoy más mujeres tienen espacios políticos. ¿Qué les dirías para que se animen más a participar en la política? Bueno, pues yo les diría a todas las amigas que ven este importante esfuerzo que hace Betsabe y por el cual te felicito, Betsa, que se animen, que vale la pena militar en el partido de su elección, no les digo específicamente uno, que política es muchas cosas, es todo lo que tiene que ver con el bien de tu comunidad. Solamente un mexicano de cada 8 participamos en nuestra asociación de colonos. Entonces participemos, mujeres, tomemos decisiones que tengan que ver con el bien público, con el bien de todos, con el bien de la reja para afuera, que se animen a investigar qué pasa en cada uno de los partidos políticos. Si no les gustan, entonces fuera de los partidos, háganlo en sus escuelas, en las escuelas de sus hijos, en sus colonias, pero anímense a dar ese paso para que la visión de las mujeres esté incluida en este bien que nos es común.